hermanos, decirte, el tema del día de hoy es ser iglesia. Ser iglesia. Y quiero pedirte primeramente que voltees con tu hermano que tienes a la izquierda, que tienes a la derecha, y le preguntes, ¿eres iglesia? ¿Eres iglesia? ¿Eres parte de la iglesia de Cristo? Espero que les esté diciendo que sí, no los estén viendo feo, pero ese es el tema del día de hoy, hermanos. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor el día de hoy con esta palabra, con estos versículos. Y hermanos, he de decirles que he tenido una carga en esta semana, en estos días, porque es triste ver que en el mundo cristiano existe ya una generación de cristianos, y voy a decirlo así, de cristianos light, que creen que se puede aceptar a Cristo, que se puede recibir a Cristo en nuestro corazón sin renunciar al mundo. Hay una generación de cristianos allá afuera, no voy a decir que aquí, allá afuera, de cristianos que creen que pueden aceptar a Cristo en su corazón, pero sin renunciar al mundo. Esos cristianos, ese cristiano light que dice, Jesús es mi pastor, y lo proclama y sale de su boca, y lo vemos como una parte de su hablar del día a día, pero que no saben ser ovejas. Dicen, Señor, tú eres mi pastor, pero no sabemos ser ovejas. Decimos, Jesús es mi pastor, pero a veces no solo no sabemos, no queremos ser ovejas. Hay una generación que cree que se puede ser cristiano, pero también sin ser parte de la iglesia. Que se puede ser cristiano, pero sin formar parte de su iglesia. Y lo más triste es que hay una generación de cristianos que creen que no necesitan ni siquiera asistir a la iglesia. Hay una generación de cristianos que creen que no es necesario ser parte, ni asistir, ni visitar, ni integrarse a la casa de Dios. Y por eso es que el tema del día de hoy es ser iglesia. Creer esto, hermanos, estas frases que he dicho, de que se puede aceptar a Cristo sin renunciar al mundo, de que podemos proclamar a Jesús como nuestro pastor, pero no ser oveja, de decirle, sí, Señor, tú eres mi pastor y eres el Señor de mi vida, pero no querer obedecer y ser oveja, de poder ser cristiano, pero no ser parte de la iglesia, resulta en dos cosas. Resulta en una falta de entendimiento de la palabra de Dios. Creer eso, hermanos, a todo el cristiano allá afuera, no les estoy hablando a ustedes, a todo el cristiano allá afuera, a todo el cristianismo de allá afuera, que creen esto, resulta o es el fruto de una falta de entendimiento de la palabra de Dios y de una falta de madurez espiritual. Porque si nosotros profundizamos en la palabra de Dios, hoy vamos a ser parte de eso. Si nosotros profundizamos en la palabra de Dios, Él nos ha llamado a congregarnos. Él nos ha llamado a ser iglesia. Él nos ha llamado a estar sentados codo a codo, hombro a hombro, con mis hermanos, con aquellos que, como veíamos en el estudio de la mañana, me gustó algo que dijo la pastora y lo voy a retomar aquí. La iglesia se forma con tres características, con todos aquellos a los que Dios ha llamado a seguir. Eso es la iglesia. Lo conforman todas las personas a las que Dios ha llamado y ha separado del mundo para decir, tú me perteneces, tú eres de mi rebaño, tú eres oveja mía. Esa es la primera. La segunda, la iglesia la forman las personas que entienden el sacrificio de Jesús y que nos ha redimido. Esos son los que formamos parte de la iglesia, los que sabemos que Jesús nos ha redimido. Tenemos dos características. Y la tercera, todos aquellos que conocemos al Espíritu Santo y que lo dejamos obrar en nuestras vidas y que dejamos que Él nos transforme, que su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos transforme. Si falta una de las tres, ¿qué crees? No formas parte de la iglesia de Cristo. Si falta una de las tres, tenemos que tener las tres para poder decir, no soy parte de la iglesia. Y hay una triste realidad en el mundo cristiano, que muchos creen
que con solo decir Jesús es mi Señor, ya soy parte de su iglesia. El problema en esto, hermanos, está que cuando Cristo venga va a venir por una iglesia. Cuando Cristo venga, va a venir por una iglesia que cumple con estas tres características. Que sabe que el Señor lo ha escogido para salir del mundo y seguir. Que sabe que Jesucristo murió por ti y que te ha redimido, que te ha justificado. Y que sabe que el Espíritu Santo hoy vive, obra en nosotros y tenemos que dejar que transforme nuestras vidas. Cumpliendo esas tres, vamos a estar en el camino cuando Cristo venga a buscar a los iglesias. Por eso, hermanos, hoy quiero hacerte una invitación a ser iglesia, a hacer de esa iglesia que Cristo va a venir a buscar cuando el tiempo se dé, cuando Él lo decía, cuando su voluntad diga, es tiempo de regresar por mis hijos, es tiempo de regresar por mi iglesia. Yo quiero, y es anhelo de mi corazón, que te encuentre a ti en el camino y me encuentre a mí en el camino. Por eso ya el Señor me inquietaba a traer este mensaje. Quiero poner un ejemplo para que se pueda entender mejor esto. Y voy a hacerlo así con una situación a lo mejor que nos haga un poco más sentido. Todo varón, todo hombre que se respete y que respete y ame a su esposa, o como lo quiero poner como ejemplo. Todo varón que se respete y que ame a su esposa, sabe que si un amigo se le acerca y un día común le dice, hermano, ¿qué crees? Voy a hacer una carne asada en mi casa y te quiero invitar. Quiero que estés, quiero gozarme contigo, pero tengo una condición: que vengas tú, pero no traigas a tu esposa. Que vengas tú. Vamos a gozarnos porque te tengo aprecio, pero quiero que vengas y no traigas a tu esposa. Me cae mal. No simpatizo con ella. Imagínense eso. Pero todo varón que se respeta, que ama a su esposa y que la da a respetar, les aseguro que pasa varios pensamientos por su mente. Primeramente, tú no eres de mí. Todo varón que se respeta y respeta a su esposa, a esa persona le dice, tú no eres de mí. ¿Cómo te atreves a decir eso de mi esposa? ¿Cómo te atreves a decir eso de mi amado? ¿Cómo te atreves a decir que conmigo estás bien, pero a ella te cae mal, te cae gordo? No la tragas. Y no sé si se entienda la situación, pero a lo mejor es un poco exagerada, pero déjenme decirles que Cristo en su escritura dice que la iglesia es su esposa. Eso está en su palabra. Cristo dice en su escritura que su iglesia es su esposa, que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Eso dice nuestro Dios en su palabra. Entonces el ejemplo no está tan fuera de lugar. No está tan fuera de lugar. Yo no quisiera verme en alguna ocasión en esta situación, que alguien que se dijera mi amigo, me dijera, te invito, vámonos a echar unos tacos, ¿no? Así fueran unos simples tacos, pero no traigas a tu esposa porque ya no me trago. No me cae bien, ¿no? Imagínense. Yo creo que serían los varones que ¿sabes qué? Discúlpame, ¿no? Pero no tengo tiempo, y a lo mejor trataré de hacer educado y no dejaré que se me esponjen los pelos, los focos que me quedan, pero sí diría, ¿sabes qué? Hasta aquí, porque tú no estás honrando mi casa. Y si tú eres un hombre de Dios, si tú eres un hijo de Dios, sabes que cuando somos pareja, somos una carne. Eso dice su palabra. Y por eso es que Cristo hace esa referencia en su palabra hacia su iglesia. Cristo dice, la iglesia es mi esposa y es la novia, yo soy el novio. Y va a haber unas bodas del Cordero en donde se va a ver Él con su amada, Él con su iglesia. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso es que el ejemplo dije, no va a ser tan fuera de lugar, porque la palabra de Dios es lo que nos dice. A lo mejor diría que ni de chiste va a ir a esa carne asada, ¿no? ¿Cómo se atrevería a deshonrar su propia casa? ¿Cómo se atrevería a deshonrar a su amada? ¿Cómo se atrevería a poner por encima su amistad? Y creo que lo más sensato sería, si no a lo mejor decírselo, pero para su propio entendimiento,
tú no eres mi amigo. Tú no eres mi amigo. Ahora póngalo con la escritura. Cristo es ese valor. La iglesia es esa amada. Nosotros podemos ser el mismo, que decimos ser amigos del varón, ser amigo de Cristo, ser su oveja, ser cristiano, ser su seguidor. Y constantemente podemos estar diciendo: tu novia me cambia, tu iglesia no la trago, no la soporto, no me integro, no me hallo, no es para mí. Podemos estar cayendo en eso. Y digo, el mensaje sí que no es para el mundo de la casa, sé que para los cristianos que están allá afuera y que después van a ver el video en las redes sociales, pero hermano, ese es lo que el Señor hoy ha puesto en mi corazón para traer ante todos ustedes. Quiero leer el versículo de Efesios 5:25. Efesios 5:25, en donde la Escritura dice: maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es el versículo en donde nos deja ver cómo Cristo es su iglesia, es su novia. Es parte importante para Él, y Él se entregó por la iglesia, se entregó por los que Dios le va a rescatar para Él, se entregó para redimirnos, y ha mandado al Espíritu Santo a su iglesia, a todos y cada uno de nosotros que somos parte de esa iglesia. Así que Dios, hermano, hoy quiere hablarte sobre lo que significa ser iglesia, lo que significa, lo que es realmente ser iglesia. ¿Y por qué es importante ser iglesia? Hoy vamos a ver, hermanos, cómo congregarnos o formar parte de su iglesia nos forma, nos sana y nos conecta con el propósito de Dios. Y vuelvo a repetirlo: ser parte de la iglesia nos forma, nos sana y nos conecta con el propósito divino de Dios. Y quiero dividirlo, la palabra del día de hoy en 5 puntos. Vamos a desmenuzarlo en 5 puntos. Primer punto: la iglesia es el mejor taller donde Dios forma nuestro carácter. Lo vuelvo a repetir. Primer punto: la iglesia se convierte en el mejor taller en el que el alfarero nos forma, pero forma nuestro carácter. Y quiero leer 2 versículos. Primeramente, Romanos 12:10, en donde nos dice: amados los unos a los otros. Todos conocemos ese pasaje. Dios nos ha mandado a amarnos los unos a los otros, ¿sí o no? Ese es algo que viene en su palabra. Es un mandato, es una ordenanza. En Hebreos 10:24 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras? Solamente cuando estamos juntos. Solamente cuando estamos hombro a hombro, lado a lado. A la distancia no podemos estimularnos al amor. A la distancia no podemos estimularnos a las buenas obras. A la distancia no podemos corregirnos, no podemos apoyarnos, no podemos ayudarnos a entender el amor de Dios y a conocer del amor de Dios. Hermano, yo sé que uno de los obstáculos que a veces, y creo que es lo que más he escuchado, el obstáculo que muchas veces las personas tienen para poder amar a la iglesia es que está llena de personas. Está llena de personas imperfectas. Esa es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y la iglesia está llena de personas imperfectas. Está llena de personas con problemas de carácter. Esa es la iglesia. Somos nosotros. Está llena de personas con problemas de actitud. Sí, esa es la iglesia de Cristo. Llena de personas con problemas de actitud. Llena de personas con fallas. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia de Cristo. Llena de personas como tú y como yo, con los mismos defectos. Esa es la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Estamos allí, somos parte. Pero Dios nos pide que nos amemos. Eso es lo que Dios nos pide. No pide que nos fijemos
en nuestras imperfecciones. A veces estamos más atentos a eso. Nos fijamos más en nuestras imperfecciones que en poner en práctica lo que Dios nos pide, que es que nos amemos. A veces nos fijamos más en los problemas de carácter de mi hermano, de mi hermana, porque mira, ya se enojó, mira, ya está haciendo caras, mira, ya, allá está brincando, ¿no? ¿Qué le pasa? A veces estamos más atentos a los problemas de carácter, de actitud, las imperfecciones de mi hermano, y hacemos de lado lo que Dios nos ha pedido. No te fijes en eso. Es tu hermano, ámalo. 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 Eso es lo que el Señor nos pide y eso es lo que forma parte de ser iglesia. Por eso es que la iglesia nos forma. Por eso es que la iglesia transforma nuestro carácter. Porque nos hace, en esa comunión, en ese ser iglesia, nos hace aprender. Y nos hace ejercitar la paciencia. Porque tenemos que ser pacientes con mi hermano, ¿verdad? O con mi hermana. Pero tenemos que ponerlo en práctica. Nos hace ejercitar la paciencia. Nos hace ejercitar el perdón. Nos hace ejercitar el perdón. Porque si un día el pastor llegó todo enojado porque traía 20 cosas del trabajo y se pasó rápido y no me saludó, pues perdonen al pastor. Nos manda a perdonar. Y a lo mejor no fue el pastor, fue mi hermano, fue mi hermana, que ese día traía un problema en la cabeza. Su corazón venía afligido. Y ese día no me volvió a ver, es más, llegó con cara enojada y siento que me hizo la cara a mí. Dios te dice, perdónalo. Dios te dice, Él no te saludó, ven tú y salúdalo. Eso es iglesia. Eso es lo que Dios quiere, busca y nos manda a hacer cuando somos iglesia. También la iglesia nos forma en humildad. La iglesia nos forma en humildad. Porque aquí somos hijos de Dios. Tú y yo. No hay uno más, ni uno menos. Todos. Una vez que entramos por esta puerta y nos sentamos, somos parte de su iglesia. Y tenemos que verlos como uno. No hay que ofrenda más, el que diezma más, el que ora mejor, el que predica mejor. No. Somos uno más de la iglesia. Y nos forma. La iglesia nos forma el carácter para entender eso. Para ejercitar la paciencia, para ejercitar el amor, para ejercitar la misericordia, para ejercitar el perdón, para ejercitar la humildad. Esa es la iglesia. Quisiera preguntar, ¿acaso no son estos frutos? El amor, la paciencia, el perdón, la humildad, la mansedumbre, ¿no son estos frutos del Espíritu? ¿No tendrían que ser algo que nos acompañe como hijos de Dios? Eso dice su palabra. A mis hijos, por sus frutos los conoceréis. Eso dice su palabra. Entonces tendrían que ser frutos de nosotros, pero frutos en la realidad, no nada más a manera conceptual. Y en la realidad es con el que está sentado a tu derecha, o con el que está sentado a tu izquierda, o con el que está sentado atrás, o con el que está enfrente, o con el que hoy Dios le permitió pararse aquí a predicar. Eso es ponerlo en práctica. Y esa es la iglesia donde podemos ponerlo en práctica. Por eso la iglesia nos forma y nos ayuda principalmente a formar nuestro carácter. Es esa fricción, es ese roce, es ese contacto con mis otros hermanos los que pulen mi carácter. En Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se acusa o se afila, es un sinónimo. Hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Esa es la iglesia. Hierro con hierro, roce con roce. Mis imperfecciones con las tuyas, mis carencias con las tuyas, mis debilidades con las tuyas. Se rozan, se afilan, se acusan. Pero si lo hacemos como Dios nos manda, siendo iglesia, poniendo en práctica el amor, la paciencia, la mansedumbre, la humildad, entonces nos afilan, nos preparan, nos alistan, nos pulen. Pero si no está mi hermano al lado, si no rozo mis carencias con las tuyas, ¿cómo las voy a pulir? Si no me confronto en mis debilidades con las tuyas, ¿cómo nos vamos a pulir?
Yo me pulo cada que convivo con cada uno de ustedes. Ustedes se pulen cuando conviven con su hermano. Ustedes se pulen cuando tienen una conversación con su hermano, cuando lo conocen, cuando ven que le duele, cuando ven que le lastima, cuando ven a lo mejor una deficiencia de su carácter. No, este hermano es bien mejor ni le hablemos. No, ahí sus imperfecciones con las mías se van a pulir. Su ira con mi paciencia se va a pulir. Su enojo con mi alegría se va a pulir. Su tristeza con mi gozo se va a pulir. Y puede ser al revés. Mi ira con su alegría se va a pulir. Mi tristeza con su gozo se va a pulir. Es de los dos lados. Pero eso es ser iglesia. No venir a criticarnos, ni dejar que si alguien nos critica, nos quite el gozo de nuestros hijos. Porque también puede pasar, a lo mejor no soy yo el criticón, ¿no? Pero el gozo que detrás de mí es el que siempre está criticando. Y ya lo sabemos, como iglesia nos conocemos. Sabemos quién es el que habla y se queja, ¿no? Sabemos quién es, pero no por eso no voy a dejar de ser mi hermano. Si ya Cristo lo salvó, Dios lo eligió. Cristo dio su sangre por él. Al contrario, pongo mi amor, pongo mi paciencia, pongo mi gozo para pulirme, para pulirnos como iglesia. Y ese es el primer punto. La iglesia es el mejor taller donde el alfarero nos transforma y trabaja con mi carácter. Dios usa su iglesia, Dios usa a su iglesia para moldear áreas que solos no podríamos cambiar. Para eso usa su iglesia. Y para eso se nos pide, por ejemplo, las damas, reúnanse. Que por cierto, hoy tienen reunión las damas en la tarde. Los caballeros, reunámonos. ¿Cómo yo voy a poder edificar mi sabiduría más que con la sabiduría del hermano Miguel? Yo crezco en sabiduría con su sabiduría. Yo crezco en gozo con el gozo del hermano David. Yo crezco en amor con el amor del hermano Marcos. Yo como padre. Y dirán, pues eres el pastor. No, yo también me pulo. Yo también aprendo de la manera de alabar de Mario. Yo también me gozo y aprendo de cada uno de ustedes. Y todos tenemos que ser así. Todos podemos aprender de todos. Y a lo mejor alguno nos enseña algún mal ejemplo, pero también de eso podemos aprender. Y no se trata de llevarlo a juzgar, sino cómo le hago fuerte, cómo lo sostengo, cómo le ayudo a mi hermano, para que esa ira la vaya puliendo con mi paciencia, para que ese enojo lo vaya puliendo con mi amor. Así trabaja Dios. Para eso usa su iglesia. Si tú, hermano, no amas a la iglesia por la gente que va, y ojo con lo que voy a decir, si tú rechazas a la iglesia por la gente que va, significa que hay un problema, y lo decía, de entendimiento de la palabra de Dios y una falta de madurez espiritual. Porque el que se va a la iglesia por la gente es porque llegó a la iglesia por la gente. Hay un dicho ahí, de manera de broma, que decían, oye, ¿qué quieres? Encontré la iglesia perfecta. La encontré, por fin, he andado buscando y ya la encontré. Y el pastor le decía, hermano, pues te pido un favor. Sí, dígame, pastor, no vayas. ¿Cómo? Si ya encontré la iglesia perfecta, yo voy a ir. No vayas. Porque el momento que tú entres se va a descomponer. Allá está perfecta, pero ¿tú cómo estás? Hermano, no existe una iglesia perfecta. No la hay. Porque la iglesia se compone de personas. Nosotros somos la iglesia. Y a donde nosotros vayamos y como nosotros nos comportemos y la manera de que reaccionemos, esa es la iglesia. Nosotros hacemos la iglesia. Y si una manera de broma, ¿no? Y encontrar la iglesia perfecta, digo ahí, no, la vas a hacer. Llegando tú con tus imperfecciones, ya va a dejar de ser perfecta. Es iglesia. En la iglesia, cada encuentro, cada roce, cada dificultad que tengo con mis hermanos se convierte en parte del proceso donde Dios me forma a mí y donde Dios forma
mi amor por su iglesia, como Él ama a su iglesia. Y ojo, cada rosa, cada encuentro, cada diferencia, cada cosa que paso con alguno de mis hermanos que no me gusta, es lo que Dios está usando para formar su amor en mí. Y Dios dice, ámalo, ámalo, abrázalo, salúdalo, búscalo, agradécele, sírvele. Eso es lo que Dios nos manda hacer como iglesia. Primer punto. El segundo, la iglesia nos entrena para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren, hermanos, desarrollar esa habilidad de poder escuchar la voz de Dios? Creo que todos, ¿no? Yo he orado, Señor, permíteme escuchar tu voz. Yo he orado, Señor, dame oído para poder escuchar tu voz. Señor, permíteme que cuando yo lea tu palabra, dame entendimiento para saber lo que quieres decir, lo que significa, cómo se lo puedo transmitir a la iglesia. Esas son parte de mis oraciones. Y creo que todos los que disponemos de nuestro corazón para buscarlo, queremos que Dios nos haga. Y esa es la iglesia donde Dios nos entrena. Dios nos entrena para escuchar la voz de Dios. La realidad es, hermanos, que todos vivimos entre lobos. Todos. Una vez que salimos a nuestra realidad, a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestras escuelas, a nuestra colonia, en cualquier lugar en el que estemos, podemos darnos cuenta que vivimos entre lobos. Estamos rodeados de tanto ruido, de tanta paja, de tantas verdades a medias, de tanta ideología. Estamos en medio del mundo. El Señor, cuando ora a Dios, al Padre, Él le dice, hablando de sus discípulos, Señor, yo no te pido que los saques del mundo. Cristo hace esa oración. Yo no te pido que los saques del mundo. Te pido que los guardes en el mundo. Que los guardes en el mundo. Y la realidad es esa, vivimos en ese mundo. Estamos rodeados por lobos. Existe mucho ruido rodeándonos y bombardeándonos la mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos. Todo el tiempo estamos recibiendo mensajes, ideologías, todo lo estamos recibiendo de alguna manera ya. Y cuando nos congregamos, aprendemos a discernir. ¿Qué de lo que estoy escuchando? Sí es de Dios. ¿Qué de lo que estoy viendo en redes sociales? Sí es de Dios. ¿Qué de lo que me están diciendo las personas? Es de Dios. Porque es aquí donde Dios nos habla. Porque es aquí donde se expone la palabra de Dios. Porque es aquí donde los demás hermanos te hablan de lo que aprendieron, de la enseñanza que recibieron. Decía acá el devocional que hice en la semana, Dios le habló y nos está hablando a través de mi hermano. Y es aquí donde empezamos a ver, yo empecé y creí esto del mundo, yo creí esto del trabajo, yo creí esto de las personas, yo aprendí esto de la lealtad, del amor, de la fidelidad, de la obediencia, de la moral. Yo he vivido y he aprendido esto porque el mundo me enseñó eso. Pero es aquí donde lo pasamos por filtro y por el filtro de su palabra. No la del pastor, no de los adoradores, no de los maestros, de su palabra. Es aquí donde pasa, donde sucede todo eso. La predicación, la alabanza, el consejo que recibimos en la iglesia, todo eso afina nuestros oídos espirituales. Nos afinan, estar expuestos a la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe crece por el oído. Pero el oído de su palabra. Es ahí. ¿Quieres que tu fe crezca? Es a través de la palabra. Es un don de Dios. No es por mi obediencia, no es por mi tiempo de oración, es porque es un regalo de Dios. Y nos lo da cuando somos obedientes a su palabra. Cuando tenemos ese discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando filtramos el bombardeo del mundo a través de su palabra. Ese es el discernimiento. Y ese es otro de los beneficios de ser iglesia. Congregarnos nos expone a la palabra de verdad. El congregarnos nos expone o nos acerca a la palabra de verdad. No solo a mis textos favoritos. Y ojo con esto. Si yo busco a Dios en mi casa, y que no está mal, a veces yo por naturaleza
solo agarro mis versículos favoritos, solo los que emocionan, solo los que me dan alegría, solo los que me dan paz, solo los que me dan tristeza, los que me dan alegría, solo los que son favoritos a mis ojos, los que son favoritos a mis oídos, los que yo prefiero oír. Pero cuando me congrego, Dios a veces nos trae mensajes que no nos gustan. Dios a veces nos trae mensajes que no nos gustan, pero que son necesarios, pero que edifican, pero que construyen, pero que me retan a poder hacer un lado y a dejar a mis hijos, para poder volver a verlo a Él, para abrir mi corazón al mensaje completo, a mi Dios completo, no solo a una parte que sí me gusta, sino a la palabra de verdad. Y la palabra de verdad a veces no nos gusta, a veces nos exige, a veces nos reta, a veces nos constriñe, ¿no? Porque dice, perdóname, Señor, yo soy así. Pero solos, allá afuera, no somos lo suficientemente valientes para leer esa, para profundizar en esa, en la que me reta, en la que me duele. Pero en la iglesia, Dios lo permite. Y Dios nos lleva a veces a tener esa enseñanza, ese pasaje, esa escritura, ese versículo, y a profundizar y aprender para entrenar mi oído, para entrenar mis ojos, para entrenar mi espíritu y poder seguirlo como Él quiere. Probablemente solo mi corazón estaría lejos de buscar las verdades. Nuestro corazón es engañoso. Y por más que digamos, yo no necesito la iglesia porque yo solo puedo buscar a Dios, lo estás haciendo bajo tu propio corazón y bajo tu propio entendimiento. Y nuestro corazón es engañoso, nos llevaría probablemente a darle vuelta para no confrontarte con tu pecado, para no confrontarte con tu iniquidad, para no confrontarte con tu carácter, para no confrontarte de algo que a lo mejor consciente o inconscientemente sabes que está mal en ti, pero que por tu propio entendimiento no está tan mal. Lo importante es qué dice Dios, cómo está plasmado eso en la palabra de Dios. Tercer punto, les dije que era así. Tercer punto, la iglesia es un lugar de corrección y de rendición de cuentas. La iglesia es un lugar de corrección y de rendición de cuentas. Y esta creo que es una de las áreas que menos nos gusta como iglesia. Es una de las áreas que más nos cuesta trabajo entender y participar, porque a quién le gusta ser corregido. Creo que a nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta ser corregidos. A nadie nos gusta ser confrontados con la palabra cuando es algo que estamos haciendo o que estamos siendo nosotros. A nadie nos gusta. Sin embargo, en Hebreos 12:6 nosotros podemos leer que dice: el Señor al que ama disciplina. El Señor al que ama corrige. Hebreos 12:6. La realidad, hermanos, es que no somos perfectos, ninguno de nosotros. Todos tenemos áreas de oportunidad, todos. No hay uno solo de nosotros que sea perfecto, y por lo tanto todos necesitamos ser conformados a la imagen del varón perfecto. Todos necesitamos que nuestro carácter se vaya puliendo y se vaya acercando más a ser como Cristo. Todos necesitamos que mis valores, mis prejuicios se vayan puliendo y se vayan acercando cada vez más a lo que Cristo es, a la manera de pensar de Cristo, a la manera de que Él vivió y cómo Él nos enseñó. Necesitamos ser confrontados de nuestras iniquidades y necesitamos ser guiados en amor hacia Cristo. Ojo, no son los dos en conjunto. La iglesia no nada más es para confrontar, sino va acompañado de guía. Te confronto, pero te guío a Cristo. Te enfrento a tu realidad, pero te llevo a Cristo. Te muestro lo que está mal en ti, pero te acerco a Cristo. Te muestro el amor de Cristo. Te muestro la misericordia de Cristo. Te llevo a los pies de Cristo. No nada más es confrontar. Porque a veces la iglesia peca eso. Nos damos de santos y queremos andar juzgando y confrontando a todos. Pero falta cerrar con llevarnos a Cristo. No es dejar de confrontarnos.
Quiero que se entienda bien. No es dejar de confrontarnos, sino es hacerlo en el amor de Cristo. Es después de que te confronto, te acerco a Cristo. Después de que te muestro tu iniquidad, te llevo al amor y al perdón de Cristo. Después de que te muestro una conducta equivocada en ti, te digo, pero Dios te ama. Y Él te da la oportunidad de corregir. Es cerrar la pinza en los dos lados. Muchas veces nosotros vivimos en el error y no somos conscientes y estamos haciéndonos un Dios conforme a nuestros gustos. Y si es así, necesitamos ser corregidos. Si nuestra doctrina no es buena, está alejada de la verdad, necesitamos ser frenados y necesitamos regresar a ser mentira. Si nuestras prioridades no son las mejores y en ese caminar estás arrastrando a tu familia, necesitas ser advertido, necesitas ser guiado por el buen camino. Si nuestro altar personal está contaminado, es decir, la santidad de mi corazón, mi mente, mi altar personal está contaminado y no caminamos conforme a la voluntad de Dios, necesitamos ser aconsejados y ser guiados a través de su palabra, a través de Cristo. Todos lo necesitamos. No hay uno solo que sea perfecto. En la iglesia, la verdad es que he aprendido que la verdad sin amor lastima. La verdad sin amor hiere, pero el amor sin verdad engaña. Y tenemos que buscar un equilibrio. La verdad tiene que ir por delante, pero acompañada del amor y la misericordia de nuestro Dios. Deben ir las dos de la mano. He encontrado tanta gracia al tener amigos, al tener gente cercana, esos atalayas que Dios ha puesto al lado de nosotros como pastores, como familia pastoral, que no me dicen algo solo por quedar bien. Esos son amigos. Los que no me dicen algo solo por quedar bien conmigo, sino que me dicen lo que necesito saber, lo que necesito escuchar, que me exponen a la palabra, no que me exponen a las personas, que me exponen a la palabra. No aquellos que me exhiben, pero sí aquellos que no encubren mi pecado. Esos son amigos. No los que me acusan y me exhiben, pero sí los que me confrontan con mi pecado. Esos son mis amigos. Aquellos que me aman lo suficiente para corregirme. Esos son mis amigos. Los que me aman lo suficiente para corregirme. No los que me solapan lo que yo esté haciendo mal. Y eso es ser iglesia. Así nos pide Dios que nos amemos, que nos busquemos, que nos confrontemos, que nos corrijamos, que nos guiemos, pero a través de la palabra. Y que siempre sea llevarnos de regreso a Cristo, acercarnos a Cristo, a su palabra, a su enseñanza, a su guía, a su amor, a su misericordia. Así es como tendríamos que ser y así es como tendríamos que reaccionar. Solo los que aprender en la iglesia también nos lleva a poder aprender a estar bajo autoridad, que son algunas cosas que a veces nos cuesta mucho trabajo, y a veces a los varones más nos cuesta saber estar bajo autoridad. Pero entendamos algo: Dios nos ha puesto en autoridad, Dios nos ha dado una ordenanza, somos cabeza de hogar. Los varones somos los que tenemos que guiar a nuestra familia, pero todo hombre, todo varón que no sabe estar bajo autoridad, difícilmente va a saber ponerse bajo la autoridad de Dios. Y es algo que tenemos que aprender. Lo tenemos que poner en ejercicio, lo tenemos que practicar, y un lugar seguro de poder hacerlo es la iglesia. Ningún ministerio, ningún servicio, ningún líder va a prosperar y va a agradar a Dios si en ese liderazgo no hay humildad. Y por lo consiguiente, nosotros podemos ver en la iglesia, estamos hablando de esa iglesia, nosotros podemos ver muchas veces en el grupo, por ejemplo, de adoradores. En el grupo de adoradores, cuando hay éxito y cuando hay fama, muchas veces terminan yéndose de su familia. Porque a veces la misma congregación termina dándoles algo que no es para ellos, es para Dios. Y a veces nosotros, como humanos, ponemos los ojos en el predicador, ponemos los ojos en los adoradores, ponemos los ojos en los maestros, ponemos los ojos en los líderes, y esa no es la iglesia de Dios.
La iglesia de Dios no se hace de hombres, se hace de Cristo con manos. Y nosotros tenemos que tener en claro eso. Nosotros, todos los que tenemos el privilegio de tener un micrófono, de tener una autoridad delante de un salón, de tener una autoridad con los niños, con los papás, con las mamás, con los jóvenes, tenemos que aprender que la autoridad es de Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a estar bajo su autoridad. No dejarnos inflar ni llevar por algo que a veces la misma congregación nos da en su mismo modo y querer abrazarnos y corregirnos. Muchos líderes a veces, y es triste ver, que a veces esos grandes evangelistas, grandes predicadores, esos que están allá en iglesias gigantescas de miles de personas, de repente los terminamos viendo caer en pecado. Y dices, ¿qué pasó? Ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, que estando consagrado, que moviendo masas, que haciendo milagros, y los terminas viendo caer en pecado. Eso es porque esos hombres perdieron el piso y dejaron de estar en autoridad. ¿Cuántos ministerios no hemos visto que crecen y se salen de la iglesia? Dejan de estar en autoridad. ¿Cuántos de esos vemos que abren ministerios, que van y sirven, y a lo mejor algunos son de bendición, pero cuando llegan a los pies de Cristo dicen, Señor, el Señor les dice, ¿quién eres? No te conozco. Bendiciste a alguien allá afuera, pero lo hiciste por ti. No lo hiciste en la autoridad de Dios. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender. Muchas veces vemos a jóvenes, por ejemplo, tomar decisiones equivocadas que los ponen en vergüenza. Y que lo hacen porque no saben estar en la autoridad. No solo de su vida, no solo de la iglesia, de Cristo, de su palabra. Y a veces los vemos caer. Y ya ven adoradores, líderes, predicadores, jóvenes. Todo esto lo vemos en las personas que vamos a la iglesia. Y es porque nos hace falta ser conformados por el Espíritu Santo a lo que Cristo es. A veces nos falta eso. Confiar en el Espíritu Santo y que sea Él el que nos transforme, y que sea Él el que nos lleve a reformarnos, a cambiarnos, a entregar el corazón, a que nuestros pensamientos los filtremos a través de la palabra. A veces nos hace falta tanto eso. Cuarto punto, la iglesia nos enseña a servir con humildad. La iglesia también es una escuela para aprender a servir como Cristo sirvió. Nos lleva a servir, pero a hacerlo con humildad. Es parte del proceso de estar y ser parte de la iglesia. En Marcos 10:45 leemos como dice, Jesús vino a servir, no a ser servido. Ser iglesia, hermanos, y es una tristeza decirlo. No todos los que se sientan en una iglesia y que escuchen la palabra son parte de la iglesia de Dios. No todos. Hace falta ser iglesia, no nada más ser hoy. Hace falta ser iglesia para hallarnos realmente en el rebaño del Señor. Cuando me congrego y sirvo, cuando cumplo con las dos, cuando me congrego y sirvo, se me recuerda que el verdadero servicio no se trata de buscar protagonismo. Servir a la iglesia no se trata de buscar protagonismo. Servir a la iglesia de Dios es el estar adelante, es el recibir aplausos. Hay que saber que no son para mí, son para Dios, son para Cristo. Y ese servicio tenemos que dárselo a Él. Y cuando alguien alaba, gloria a Dios, es para ti, Señor. Eso nos enseña el ser iglesia, formar parte de la iglesia. Apunta que muchos se frustran por no ser vistos. Muchas veces cuando las personas empiezan a servir en alguna iglesia, lo primero que llega es una cierta frustración porque no son vistos, porque su servicio no acapara los reflectores, porque su servicio es por allá atrás, ¿no? Y no alcanza a que la iglesia los vea, ese trasfondo, y eso puede llevar a frustración, puede llevarnos a cansancio, si lo queremos hacer por la fama, por el prestigio, por los reflectores. Pero si lo hacemos por Dios, si lo hacemos para Él renueva las fuerzas. Eso no te cansa, eso te glorifica, eso te alegra el corazón, eso glorifica a Dios y a nosotros nos da paz. Y a nosotros nos lleva a disfrutar y a gozarnos en su presencia.
Ese es el servicio que Dios quiere para nosotros. Y tristemente es en la iglesia donde hay diferentes cosas que nosotros podemos llegar a hacer que lo hacemos de una manera incorrecta. Y voy a enfocarme solamente en tres. Hay tres cosas que hacemos en la iglesia y las hacemos de manera incorrecta. La primera es servir. Si lo hacemos por nosotros, está mal. Es más, deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Si es para Dios, bienvenido. Vamos a trabajar juntos y vamos a caminar juntos. La segunda cosa que hacemos mal en la iglesia es diezmar y ofertar. Eso lo hacemos mal. En la palabra, cuando nosotros leemos Mateo 6, del 2 al 4, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Si nosotros diezmamos, si nosotros ofrendamos, si nosotros bendecimos a la iglesia para ser reconocidos por la iglesia, lo estás haciendo mal. Tenemos que hacerlo porque reconocemos el señorío de Dios y sabemos que todo lo que Él nos da le pertenece. Y por ejercer algo que nuestro corazón tiene que desprenderse. Señor, tuya es la provisión. De ti es el dinero. Mi corazón no está enamorado del dinero, está enamorado de ti. Esa es la manera correcta de poder hacerlo, de poder bendecir a la misma iglesia. Y la tercera es orar. Oramos de manera incorrecta. En Mateo 6:5 nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Esa manera de orar es una manera incorrecta de hacer. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Nosotros tenemos que orar porque queremos estar en la presencia de Dios. Nosotros queremos orar porque me duele la situación de mi familia, porque me duele la situación de mi iglesia, porque me duele la situación de mi país, porque Dios ha puesto en mí esa carga que me duele. Realmente es algo para que Dios se glorifique, no para que los hombres me vean a mí. Tenemos que ser cuidadosos y Dios es fuerte en sus palabras. Porque el diezmar y el orar en las dos se utilizan, no son hipócritas. En los dos los utilizan. Tenemos que ser cautos. No se trata que dejemos de orar. Ojo, el orar no es lo que está mal. El cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, qué es lo que nos está motivando a hacerlo, eso es lo que tenemos que cuidar. La motivación detrás de nuestro corazón, del por qué bendecir a la iglesia, del por qué orar, del por qué pedir un micrófono, del por qué hablar en voz alta. Cuando Dios sabe todo lo que hacemos, Él sabe todo lo que hacemos y sabe lo que no hacemos. De Él es absolutamente todo. De Él es Él lo creó, para Él y para su gloria es. Y voy a llegar al quinto punto. La iglesia nos centra en Cristo. La iglesia nos centra en Cristo y en el plan de redención de Dios. Ese es el centro. Esa es la verdad. Ese es el camino. Y la iglesia es la mejor manera de poder centrar nuestra vida en Cristo y en el plan de Dios. Si nosotros leemos Colosenses 1:18, podemos leer que Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él tiene que ser en todo momento la cabeza de su iglesia. La iglesia no gira en torno de mis gustos. La iglesia no tiene que girar en torno de mis gustos. Muchas veces he escuchado: no, es que hoy no me gustó la palabra, hoy no se sintió el Espíritu Santo, ¿no? Hoy no nos aventó pedradas, pastor, hoy no vibré, ¿no? La palabra como que me sentí pasar. Hermano, la iglesia no se trata de ti y tus emociones. Y perdóname si lo digo, pero la iglesia no se trata de ti y de tus emociones, se trata de Cristo. Se trata de que Él entre a tu corazón, de que tu mente se entienda que tu vida le pertenece,
que su gracia, su amor y su misericordia te las han regalado, pero que no es un regalo así que tú puedas desechar porque tiene el valor de la sangre de Cristo. Eso vale tu salvación, eso vale tu vida. Ese es el valor de su misericordia, de sangre de Cristo. Y mientras nosotros vayamos a la iglesia por emociones, por gustos, no vamos a ir por Cristo. No vamos a ir porque lo amamos, porque lo conocemos, porque lo reconocemos y porque somos obedientes a su palabra. Porque realmente nos rendimos a su Señor. Esa tendría que ser la motivación correcta. Congregarnos nos debe recordar que Jesús es el centro, no nosotros. Al congregarnos descubrimos que somos parte de la relación. Somos parte de su iglesia. Somos parte de su rebaño. Somos parte de los invitados a las bodas del Cordero. Somos parte de algo más grande. No somos el centro de la iglesia. El centro tiene que seguir siendo Cristo. Y que al ser iglesia no estamos construyendo nuestro reino. Estamos construyendo y trabajando para su reino. No estamos construyendo un patrimonio para nosotros, no estamos construyendo nuestra iglesia. Estamos siendo parte de su reino. Estamos siendo parte de su iglesia, de su rebaño. La iglesia, si nosotros nos vamos a Apocalipsis 19, versículos del 7 al 9, dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia, ¿verdad? Nosotros somos, está hablando de nosotros. Tenemos que gozarnos y tenemos que alegrarnos. Tenemos que darle la gloria a Dios, porque las bodas del Cordero van a llegar. Y cuando llegue tenemos que estar ahí, pero dice la palabra, y su esposa se ha preparado. Quiere decir que tú te has preparado. Quiere decir que yo me he preparado. Quiere decir que juntos estamos siendo iglesia y nos estamos preparando con esto. Hierro con hierro se aguza. Es parte de la preparación. Por eso es que no podemos ir buscando una iglesia perfecta. Nosotros somos la iglesia y tenemos que ir caminando cada vez acercarnos más a la imagen de Cristo. Tiene para su iglesia. Dice el versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La iglesia se tiene que vestir de sus acciones, y sus acciones tienen que ser buenas y santas y limpias. Por esto dice: se le ha concedido. A ti Dios te ha concedido poder vestirte de lino fino, de un lino limpio, de un lino resplandeciente, para que llegues limpio a esa boda, para que llegues sin tus iniquidades a esa boda, para que llegues perdonado a esa boda, para que llegues restablecido a esa boda, para que todo lo que haya estado mal en tu corazón y en tu vida sea echado fuera, seas lavado por la sangre de Cristo y llegues vestido de lino fino, limpio y resplandeciente con tu Señor. Que lleguemos con nuestro Señor a esa boda con esa limpieza. Y dice en el 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado seas, hermano, para ser llamado a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, la iglesia somos nosotros. La iglesia no son cuatro paredes. Y Dios nos manda a ser iglesia. No solamente a visitar iglesias, nos manda a hacer iglesia. Nos manda a poner en práctica el amor, la paciencia, la mansedumbre, la misericordia, el gozo, la alegría. A ponerlo en práctica con el de al lado, con mi hermano, con mi hermana. Ponerla en práctica, porque hierro con hierro se acusa. Y es en esa práctica donde lo bueno mío va a pulir lo malo tuyo, donde lo malo mío se va a pulir con lo bueno tuyo. Así funciona. Por eso Dios ha establecido su iglesia. Y por eso los primeros versículos que leímos, y voy a regresar a ellos, Hebreos 10, del 23 al 25,
Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Nosotros, ¿cómo profesamos nuestra esperanza? ¿Cómo la profesamos? En comunidad. ¿Cómo la profesamos con mis hermanos? ¿Cómo la profesamos en casa, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? Esa es la manera en que nosotros estamos profesando la esperanza que vive en nosotros. Pero no es algo que sea de nuestra capacidad. Porque dice el versículo, porque fiel es el que promete. Es gracias a la fidelidad de Dios que nosotros podemos expresar esa esperanza en nuestras vidas. Es gracias a Dios que podemos gozarnos en su presencia. Y dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo a cómo? ¿Cómo lo hacemos? Cuando tú te enojas, yo voy y te saludo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando me caigo, yo voy y le doy un abrazo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando alguien me critica, yo le demuestro paz, gozo, amor, paciencia, mansedumbre. No le doy la espalda. Así lo hacemos. Así lo hacemos cuando nos llama a considerarnos unos a otros. Porque yo estoy seguro que yo tengo todavía mucho que curar y pulir en mi propio carácter. Y sé que a lo mejor a algunos les caigo mal, pero sé que si me acerco, me van a recibir, me van a dar un abrazo, me van a saludar, me van a sonreír, me van a extender la mano, porque somos llamados a eso. Somos llamados a considerarnos unos a otros, para estimularnos a la gloria de las buenas obras. Y en el 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. No solo nos dice congréguense, dice exhórtense. Y eso a veces no nos gusta. Pero hermanos, unos a otros, exhórtense. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te extrañamos. Que nos vayamos unos a otros buscando y exhortando. Esa es parte de lo que Dios nos pide. Y nos dice, y tanto más cuando ves que cambias de hacer. Es decir, si lo hemos venido haciendo, como están los tiempos, tenemos que hacerlo más. A como están los tiempos, tenemos que buscarnos más. A como están los tiempos, tenemos que amarnos más. A como están los tiempos, tenemos que perdonarnos más. A como están los tiempos, tenemos que ser más misericordiosos unos con nosotros. A como están los tiempos, tenemos que exhortarnos más unos a otros. Y esa es la enseñanza que el Señor quería traer el día de hoy. Quisiera concluir con lo siguiente. Congregarme me forma. Ser iglesia me forma. Me transforma y me conecta con Dios. Congregarme hace esas tres cosas. Me forma, me transforma y me conecta con la eternidad. Me conecta con Dios. El Espíritu Santo se mueve en comunidad. Allí hay fuego, allí hay protección, allí hay gozo, allí hay propósito, allí hay esperanza, pero se hace en comunidad. Y hay un error muy común que muchas veces allá afuera se dice: yo amo a Dios, pero no necesito a su presencia. Y creer eso, hermanos, es un error, porque te aleja de todo lo que acabamos de ver. Te aleja de Dios, te aleja de su bien, te aleja de su corrección, te aleja de pulirte en tu forma de ser, en tu carácter, en tu personalidad. Te aleja de poder pulir en ti y en ejercitar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces oramos al Señor? Señor, dame paciencia, ven a ser paciente. Señor, dame amor, ven a amar a tus hermanos. Señor, dame gozo para servirte, ven a servir a tus hermanos. Ahí, en el ejercicio, ejercítalo. Y cuando tú estés ejercitando a Dios, te voy a decir: está bien, hijo, te renuevo tus fuerzas. Está bien, hijo, te acomodo tus tiempos. Está bien, ahí está tu provisión. Dios provee, pero necesita vernos haciendo y siendo obedientes a su palabra, siendo obedientes a sus mandatos, haciendo vida de iglesia como Él nos está pidiendo. Una verdad que tenemos que ser conscientes es que no existe cristiano sin iglesia. No existe cristiano.
que realmente sea cristiano si no está en la iglesia, si no va a la iglesia, si no se compromete con su iglesia, si no es iglesia. Sería nada más creyente, pero cristiano no lo podríamos hacer. No se puede amar al novio y despreciar a la novia. No se puede. No se puede decir Jesús es mi pastor y no ser oveja. No se puede decir Jesús es mi Señor y no obedecer su palabra. No se puede, son incongruencias. Habla de que algo no está bien en nosotros. Habla de que hay un mal entendimiento de la palabra o de que hay una gran inmadurez espiritual. Si tenemos esa diferencia, habla precisamente de eso en nosotros, en nuestras vidas. Y la iglesia, alguna vez lo dijimos, la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital. Es un hospital de pecadores. Es un hospital de gente imperfecta. Es un hospital de gente con carencias emocionales. Es un hospital de gente con carencias de carácter. Es un hospital para todos nosotros. Es un hospital para ti y es un hospital para mí. Y esa es la iglesia. Y tenemos que aprender a amarnos en medio de eso. Tenemos que aprender a apoyarnos en medio de eso. Tenemos que aprender a perdonarnos en medio de eso. Tenemos que aprender a mostrarnos misericordia, amor, paciencia en medio de eso. Porque esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. La realidad es que un carbón, cuando vamos a hacer una carne asada, lo prendemos, lo soplamos, lo avivamos, está ahí, lo podemos usar, pero si ese carbón, aunque esté el fuego ardiente, si lo sacamos y lo separamos, ¿qué va a pasar? Se apaga. Ese carbón se va a consumir, ese carbón se va a apagar, y ese carbón es un buen ejemplo de los creyentes, que sabiendo que hay una iglesia en la cual se alaba, sabiendo que hay una iglesia en la cual se honra a Dios, sabiendo que hay una iglesia en la cual estamos dispuestos a poner hombro con hombro, estamos dispuestos a amar, estamos dispuestos a perdonarnos, pero que nos vamos a amar lo suficiente que nos vamos a exhortar, que nos vamos a corregir, que nos vamos a decir lo que está mal, pero no por una crítica, sino porque queremos estar todos juntos en las bodas del Cordero, sabiendo que hay una iglesia así, ser incongruencia, ser ese carbón que sale. Tenemos que aprender a vivir, porque no es fácil ser corregidos. A veces nos duele, a veces no queremos ni reconocer que estamos haciendo algo malo, pero si es a través de Dios, sabemos que esa corrección nunca va a ser. Esa corrección siempre va acompañada de: mira, pero Cristo te ama. Mira, pero Cristo te perdona. Mira, pero sigue habiendo una oportunidad de que te arrepientas, de que pidas perdón, de ser perdonado y seguir, que sigas llegando a la boda del Cordero. Tiene que ser así la iglesia que estamos formando. A los que se han apartado de la iglesia, quisiera decirles que es tiempo de volver. A todos los que se han apartado de la iglesia, hoy Dios nuevamente está abriendo los cielos para decir: hijo mío, es tiempo de volver, porque aquí estamos. Aquí está la iglesia que sigue a Cristo. Aquí está la iglesia que ama, que perdona, que corrige y que exhorta, sí, pero que lo hace conforme al amor y a la misericordia de Cristo. A todos los que han sido heridos por la iglesia, también hoy Dios les quiere decir: Dios quiere sanar los heridos. Todos los que en algún momento han sido heridos por la iglesia, Dios sigue estando en su iglesia. Dios no se ha apartado, no se ha alejado de su iglesia, y Dios quiere sanar esas heridas y quiere enseñarte nuevamente a amar como Cristo ama. Eso se viene a aprender a la iglesia, amar como Cristo ama. Así que si en nosotros está alguien que en algún momento se ha alejado de la iglesia, Dios hoy te dice: reconcíliate hoy con tu iglesia. Para los que se sientan heridos, Dios te dice que hoy puedes pedir por esa sanidad de tu corazón, por esa sanidad de esa herida, para fortalecerte, para que vuelvas a amar otra vez. No dejes que tu corazón se fríe, no dejes que tu corazón se endurezca. Deja que Dios vuelva a poner su amor en ti, para que vuelvas a amar a tus hermanos en la iglesia, a ser parte de su iglesia. Y para todos los que estamos aquí, que formamos parte de su iglesia,
Dios te dice hoy, renueva tus fuerzas, renueva tu amor, renueva tu compromiso, renueva tu servicio, renueva tu pasión por la palabra, renueva tu pasión por las almas, renuévate y renuévate en Cristo, porque Cristo y su iglesia son uno. No hay iglesia sin Cristo, o no debería haber iglesia sin Cristo, y no hay un Cristo sin una iglesia, porque en su palabra está. Ya Dios nos escogió, ya Cristo nos redimió, y ya el Espíritu Santo nos está trabajando en nosotros para pulirnos y limpiarnos y ser esa iglesia por la cual Cristo venga y ser esa iglesia que está invitada a las bodas del Cordero. Así que, hermano, quiero pedirte que hoy nos pongamos de pie. Vamos a cerrar la palabra del día de hoy y quiero que hagamos una oración por todos los que estamos aquí, que formamos parte de la iglesia, por todos los que estamos aquí y aún nos cuesta trabajo abrirnos a la iglesia de Dios, y aún por todos los que se han alejado de la iglesia, para que sea Dios alcanzándolos, para que sea Dios trayéndolos, para que sea Dios sanando su corazón de las heridas que puedan